estos estadísticos, y el estadístico que estamos hablando aquí pues es la media de la muestra. Entonces ya saben, se suman todos los datos que tenemos y lo dividimos entre el número total de datos, y ya tenemos aquí una media muestral de 490.8 De frente. ¿cómo? De renta, dólares, sí serían dólares o pesos, como lo quieran medir, ¿no? Acuérdense que aquí son ejemplos, los ejemplos del libro son ideales, ¿verdad? Están hechos para que salgan bien y bonitos. Pero en la realidad pues, tenemos muchos datos, y esos datos, pues la realidad es que hay que hacer un análisis estadístico de todos ellos para aproximarnos a lo que queremos predecir, ¿no? A un parámetro de la población. ¿Sí? Entonces, aquí los ejemplos son del libro porque están chiquitos, están cortitos, son poquitos datos, pero pues la realidad ya pueden ser más de 300 datos, 400 datos. De hecho, hay un teorema que nos dice que es recomendable que a partir de 30 datos para arriba, nuestra estadística va a ser confiable. ¿Sí? Entonces yo puedo, de 30 para arriba ya estoy hablando de poblaciones grandes, de muestras grandes. ¿Sí? De 30 para abajo estoy hablando de muestras pequeñas, y entonces ahí el tratamiento ya es diferente. Si hablo de muestras grandes, de 30 para arriba elementos, entonces yo puedo usar un teorema que se llama el teorema del índice central, que nos dice que entre más elementos tenga la muestra, más me voy a aproximar a los parámetros de la población por una distribución normal, o sea, la famosa curva de campana de agua. ¿Sí? Entonces, por eso nos conviene tener muestras grandes. Si no podemos, si la muestra es pequeñita, entonces vamos a tener problemas porque tendríamos que cambiar la teoría y ya no vamos a usar una distribución normal, sino tendríamos que usar una distribución T o una distribución chi cuadrada, porque esas nos van a dar unas aproximaciones a la distribución normal. Pero la ideal de todas es la distribución normal, o sea, la curva gaussiana. La mediana, entonces, es otra medida de tendencia central, y la mediana de un conjunto de datos es el valor que queda en medio, ¿verdad? O que divide en medio cuando se ordenan los datos. Puede ser ascendentemente o descendentemente. Entonces, si lo tenemos que ordenar, y una vez ordenados, pues la mediana es el dato que queda exactamente a la mitad. ¿Sí? Entonces, aquí está una forma de tener en cuenta cómo sacar la mediana. Para un número impar de datos, la mediana es el valor central. Y para un número par de datos, la mediana es el promedio de los valores que se encuentran en medio. Entonces, esa es como la receta que tenemos que seguir para sacar la mediana. Entonces, aquí en el ejemplo que estamos dando del texto, la mediana se conoce como el 50º percentil. Acuérdense que los percentiles dividen al conjunto de datos en 100, ¿verdad? Sí, también se les llama centiles porque estamos dividiendo en 100. Entonces la mediana se identifica con el 50º percentil, y aquí ya tenemos una fórmula para calcular los percentiles. ¿Sí? El índice del percentil es igual al percentil que yo quiero entre 100 por el número de datos. Entonces, como yo quiero el 50º percentil, pues lo que tengo que poner aquí es 50, ¿sí? Sobre 100 por 70, porque son 70 son los datos. Entonces el índice va a quedar en 35.5. Entonces, ¿en dónde me quedaría la mediana? ¿Sí? Tendría que promediar el 35º y 36º datos, ¿verdad? Porque es como me dice la receta anterior. ¿Qué me dice la receta anterior? Para un número impar de datos, la mediana es el valor central, y para un número par de datos, la mediana es el promedio de los valores, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ¿cuál sería el índice ya redondeado? 36, entonces es un número par. Entonces tengo que sacarle el promedio entre el 35º y el 36º dato. Y entonces ahí saco la mediana, que sería 465, que sería el promedio de estos dos valores, ¿no? La moda va a ser el valor que más se repite, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces es el que más se repite, y la mayor frecuencia se puede presentar de dos o más valores distintos. Entonces, cuando tengo una sola moda, pues es unimodal, pero puedo tener dos modas, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser multimodal, o sea, puede ser dos modas o tres modas. Entonces, esa es otra medida de tendencia central. Y bueno, ¿cuál sería aquí la moda? Bueno, se presenta, vemos cuál es el que se presenta con mayor frecuencia. Entonces, el 450 se presenta con mayor frecuencia. Aquí se está presentando 7 veces. Entonces, la moda tiene que ser 450. Y bueno, otra vez vamos a hablar de los percentiles. Un percentil suministra información sobre cómo se distribuyen los datos
sobre el intervalo, desde el menor valor al máximo valor. Entonces, hay casos en los que se usa mucho, por ejemplo, en las calificaciones de admisión para colegios, ¿verdad? Si desde el 75º percentil para abajo no pasa una prueba, pues entonces es rechazado. De 75 para arriba, pues es aceptado, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es como que una forma de dividir los datos en 100 partes iguales. Se pueden dividir en 100 partes, se pueden dividir en 10 partes, entonces ya hablamos de deciles. Si los dividimos en 4 partes, estamos